Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la iglesia que Jesucristo estableció para la bendición de las naciones del planeta Tierra. Hace 21 siglos, Jesucristo envió de la presencia de Dios el Padre al Espíritu Santo. Hablar de la iglesia es hablar del Espíritu Santo o de las obras del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. Hoy hablaremos de la iglesia conforme a las Escrituras, la Santa Biblia, no de acuerdo al pensamiento de lo humano, porque muchas veces las personas hablan de religión o de las denominaciones diferentes que hay en el cristianismo. Hay muchas denominaciones, tanto católicas como protestantes. No nos referimos a denominaciones. Vamos a hablar de lo que es verdaderamente la iglesia, el concepto de iglesia. La iglesia que Jesucristo estableció con propósitos muy definidos para el trabajo en la tierra. Ya estamos en el siglo XXI, pronto Jesucristo regresará de nuevo a la tierra, pero antes Jesucristo va a premiar el trabajo de la iglesia, a recompensar todo el trabajo que se ha hecho en la tierra. Así que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo y cada día estamos viendo cómo Dios nos está revelando principios, fundamentos, raíces propias de lo que es la iglesia. Así que estamos en un tiempo del conocimiento de la verdad para ser libres del engaño del enemigo, porque de acuerdo a la profecía estamos en el tiempo del engaño, en el tiempo de la mentira, en el tiempo de la apostasía. Así que estamos en un tiempo de tinieblas en cuanto al conocimiento de las Escrituras, al conocimiento de la verdad de Dios. Por eso tenemos que ir a el concepto de iglesia, porque la iglesia está aquí para hacer luz, para alumbrar. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza, La Voz de la Alianza Internacional, para bendecir a cada familia. Así es, sean todos bienvenidos y vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia, y así que pongan mucha atención y esperamos ser de bendición para ustedes. Así que bienvenidos sean todos. Sí, bueno, la iglesia es la única que tiene hoy en día la revelación y bueno, sobre todo los gentiles, porque la iglesia está formada por judíos y gentiles, pero bueno, los gentiles son la mayoría y estamos en el tiempo donde Dios está dando mayor revelación y sabiduría a los que estudian, a los que buscan a Dios. Son los que están teniendo hoy en día grandes revelaciones, misterios que estaban ocultos están saliendo a luz. Y bueno, estamos en el mejor tiempo de la iglesia, el mejor tiempo para que cada creyente alumbre también en la luz de Jesucristo. Sí, en la medida que va avanzando el tiempo, el desarrollo de todo lo que Dios ha determinado en la tecnología, en la sabiduría humana, lo estamos viendo. La tecnología de la comunicación no tiene más allá de unos 15 años que tenemos los teléfonos inteligentes, teléfonos celulares, donde todo está concentrado allí. Todo esto es parte de la profecía, es parte de lo que Dios determinó para nuestra generación. Paralelamente al mundo de lo natural está el mundo espiritual. Y es allí donde Dios está revelando profundidades de las Escrituras, de su palabra. La Biblia sigue siendo la misma palabra por todos los tiempos, porque la palabra es eterna, pero cada generación tiene una revelación de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Y quién da la revelación? El Espíritu Santo. Por eso hablar de la iglesia es hablar del Espíritu Santo, de las obras del Espíritu Santo. Todo cristiano que forme parte de la iglesia tiene dones dados por el Espíritu Santo para poder entender, discernir
todo lo que está sucediendo en el mundo de lo natural. Esto no es tener religión. Cualquier persona es religiosa, pero no cualquiera tiene los dones o el desarrollo de los dones dados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que debemos caminar siempre en comunión con el Espíritu Santo para no ser engañados por el diablo. Así que hoy hablaremos de la revelación que Dios ha dado de la iglesia, de lo que es la iglesia. Y comenzamos con un texto bíblico en Mateo, capítulo 18. Es un versículo que nos da cuenta de lo que es la iglesia. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, la iglesia es una congregación de creyentes en Cristo, donde están 2 o 3. O sea, bastan 2 personas creyentes que se estén reuniendo Dios, para orando, buscar a Dios, leyendo, para leer las Escrituras, para hablar de Jesucristo. Allí va la iglesia. De otra manera, la iglesia son personas, no son edificios, son personas. Donde hayan 2 personas cristianas reunidas en su nombre, reunidas para darle la gloria a Jesucristo, reunidas en el nombre de Jesús, allí para está hablar Él. de Jesús, allí está la iglesia. La iglesia puede estar en una casa, puede estar en la calle, puede estar bajo un árbol, puede estar a la orilla del río, puede estar en cualquier lugar donde se congreguen 2 en o el nombre 3 de Jesucristo. personas en el nombre de Jesús. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, realmente es algo tan maravilloso lo que dice la palabra, que si 2 estamos de acuerdo en algo y pedimos, Dios nos oye y nos envía la respuesta, ¿no? Es algo maravilloso. También el orar en común acuerdo con alguien delante de la presencia de Dios. Y así lo dice la palabra, que si 2 se ponen de acuerdo y clamamos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da todo lo que le pedimos. Así que es una gran bendición realmente el poder ser cristianos, el poder ser lavados en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de todos nuestros pecados, no nada más de nosotros, sino de nuestros padres y antepasados, y el poder tener la comunión diaria con el Espíritu Santo de Dios, el poder orar y acercarnos a Dios, el Padre Eterno, a través de la sangre de Cristo y en oración. Qué gran bendición es todo eso. Y bueno, los que no están todavía en esto, pues les invitamos para que sí se acerquen al Padre a través de Jesucristo y de la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, de toda maldición, y así podernos acercarnos al Padre en oración. Bueno, el número 2 nos habla del poder y de la unidad, y es el número también del Espíritu Santo. Por eso la Biblia hace mucho hincapié que, por ejemplo, 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Y bueno, eso lo encontramos en varias partes, ¿no?, en la Biblia. Por eso todo parte a partir del número 2 en adelante. Y bueno, el número 2 que también tiene que ver con la familia, ¿no? 2 personas se necesitan Con para el matrimonio. Sí. un matrimonio, para que venga una familia. El Así matrimonio que, es el fundamento de la familia, y la familia es el fundamento de una sociedad, sí, de toda una nación. Así que una nación será bendecida si la familia está en bendición, y todo parte de 2 personas que se ponen de acuerdo, esto es, el esposo y la esposa. Son principios establecidos en la Biblia, porque si una persona tiene poder para echar fuera a 1000 demonios, 2 personas tendrán el poder de Dios para echar a 10,000 demonios. Por eso, cuando hay un matrimonio unido, congregados en el nombre de Jesús, para bendecir su familia, no hay diablo que toque ese hogar. Bueno, y hablando de la iglesia, Es el ¿no? poder de Dios. Cuando la iglesia se reúne a orar, y ya nada más no son 2, sino son un gran número de personas, pues imagínate el poder que Dios nos está dando, ¿no? En contra de los espíritus malignos. La iglesia congregacional es la reunión de Así familias. es.
es la reunión de personas. Allí hay más de 2 o 3 personas cristianas que se congregan para bendecir a toda una ciudad, a toda una nación. Como dice un Jesucristo corito mismo lo dijo. antiguo, orando sin cesar venceremos. Así es. Porque Entonces, cuando la iglesia se congrega para orar, para adorar, para alabar a Dios, para escuchar su palabra, pues ahí está el poder de Dios. por eso el diablo en su astucia, ¿qué fue lo que vino a destruir? El matrimonio. El diablo se enfiló al matrimonio de Adán y Eva, porque era el principio para establecer el poder del gobierno en el planeta Tierra. Dios había determinado que en Adán y Eva estuviese el gobierno del cielo, el gobierno que se establecería en la tierra. Dios le dio autoridad y poder tanto a Adán como a Eva para mantener al diablo bajo sus pies. Pero dice la Escritura, Génesis capítulo 3, la serpiente era astuta y en su astucia atacó el matrimonio, comenzando con la mujer. La Biblia dice que los sentidos de Eva fueron confundidos, perturbados con la palabra hablada del diablo. El diablo cuando habla, perturba. ¿Por qué? Porque hay un poder que empieza a manifestarse en las palabras del diablo. Es el poder de la hechicería. La palabra hechicería tiene que ver con el dominio de la mente, el dominio de las emociones, el dominio de la voluntad de una persona. Y cuando la persona está atenta a la palabra de Satanás, queda perturbada, confundida. Entonces allí la atrapa el enemigo. Así que Eva cayó y a través de Eva hizo caer a Adán. Por eso tenemos aquí ya el matrimonio destruido, pero Dios inmediatamente estableció un plan de rescate a la familia y a toda la humanidad, porque la primera familia en Adán y Eva habían sido atacadas por el diablo, pero Dios estableció la salvación que vendría hacia el futuro en Cristo Jesús. Jesucristo fue considerado el Cordero de Dios por familia, el Cordero de Dios que quitaba el pecado de la familia. Era el Cordero de Dios que se sacrificaba por cada familia. Así que Jesucristo vino a salvar la familia. Si la familia es salva, entonces se salvará toda una ciudad, toda una nación. El principio está en la familia. Por eso bastan 2 o 3 que se reúnan creyendo en las Escrituras y hablando lo que deben hablar, la palabra de Dios, para que Dios se manifieste en el poder. Ahora la Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos el poder en la boca, el poder cuando hablamos la palabra de Dios. La Biblia dice que ahora los demonios son echados fuera por medio de la palabra que hablamos. Hablamos la palabra en el nombre de Jesús y le decimos a los demonios, te reprendo, te echo fuera de un cuerpo, y los demonios se sujetan a la palabra hablada. Pero todo esto vino en Cristo Jesús y ese poder está en la iglesia, porque cuando Dios dio nacimiento a la iglesia, el poder perdido en Adán y Eva vino a la iglesia. La iglesia es el poder de Dios en la tierra, es el poder espiritual contra el diablo y todo su ejército, todos sus demonios. Por eso la iglesia es el gran poder de Dios manifestado por el Espíritu Santo. Jesucristo había resucitado de los muertos y dice la Biblia, se les apareció a 500 personas. Eso está en 1 Corintios 15. Pero de las 500 personas, solamente obedecieron 120. Jesucristo les dijo a estas personas que vieron al Cristo resucitado, váyanse a Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, o sea, la promesa del Espíritu Santo.
120 personas solamente obedecieron. Fueron las 120 personas que estaban reunidas. Allí comienza el concepto de iglesia, la congregación. Estaban congregados 120 personas. Todo ello está en Hechos capítulo 1, capítulo 2. Es el nacimiento de la iglesia con 120 personas. Estaban los apóstoles, estaban la familia de Jesús, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, estaban otras personas. Estaba María Magdalena, estaban todas aquellas personas que habían sido bendecidas por Jesucristo en su ministerio. Cristo había resucitado y Cristo dijo, no pueden salir a hablar de Jesucristo, no pueden ser testigos de Jesucristo a menos que reciban el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos. Por eso la iglesia no es religión, la iglesia no es una organización humana, la iglesia es una institución divina. Fue establecida para propósitos del cielo, propósitos del corazón de Dios. Es un organismo Cristo vivo. comenzó en la cruz, la iglesia está terminando la tarea. Es ¿sí? un organismo vivo. Es un organismo vivo porque es un cuerpo. Un cuerpo. Así y que tiene vida. Tiene vida. Exacto. Vayamos primeramente a lo que dice el libro de los Hechos, porque la Biblia dice que estaban congregados en una ciudad de Antioquía, o sea, de Antioquía era en Siria, lo que hoy Sí. es la nación de Siria, y estaban allí congregados, se reunían allí apóstoles, profetas, maestros. Es allí donde el Espíritu Santo habló al apóstol Pablo para que fuese a predicarle a los gentiles, a las naciones gentiles. Y dice la Biblia que a esa congregación de discípulos, así se les conoció al principio, discípulos de Jesucristo. Pero llegó el momento que cambiaron o empezaron a identificar a los discípulos de Jesucristo con otro nombre, que hoy conocemos, el nombre de ser cristianos. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia apostólica y profética, era una iglesia misionera. Es la iglesia que envió al apóstol Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, y después los otros viajes misioneros del apóstol Pablo a las naciones de Asia y después a las naciones de Europa. Así que el apóstol Pablo fue enviado desde Antioquía, pero allí en Antioquía se les comenzó a decir a los discípulos de Jesucristo, cristianos. Por eso la iglesia es la reunión de cristianos, es la congregación de cristianos, hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. Pero también la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Es un cuerpo que se extiende del cielo a la tierra. Es un cuerpo que viene desde el cielo hasta tocar la tierra en lo espiritual. Esto es importante entenderlo, porque la iglesia nace con el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo todo cristiano se mueve del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. ¿Cómo? En la oración. Cuando estamos orando, estamos siendo transportados al cielo. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, en el tercer cielo. Así que el cristiano verdadero que camina con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, al orar, puede comunicarse inmediatamente del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, y puede ver lo que otros no ven. Esto se llama revelación. ¿Qué es la revelación? Ver
lo que está en secreto, ver los secretos de Dios, lo que otras personas no ven. La persona que está en comunión con el Espíritu Santo en la oración, sobre todo en la oración en el Espíritu, que es la oración en lenguas. En 1 Corintios 13, todo un capítulo que habla del don de las lenguas. Así que este lenguaje nos comunica directamente al cielo y del cielo a la tierra. Por eso, ¿qué es la iglesia en sí? Es la extensión del cuerpo de Cristo, porque Cristo físicamente está en el cielo y en la tierra está la iglesia, pero la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Así que nosotros, los que formamos parte de la iglesia, somos el cuerpo espiritual de Cristo, que cumplimos la tarea. Lo que Cristo comenzó en la cruz, nosotros los cristianos tenemos que terminar la tarea. A esto viene Jesucristo, a recompensar a los que trabajaron para Él. Efesios capítulo 1, versículos del 19 al 23. Allí la Biblia está hablando de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Es el espíritu de resurrección y es el mismo espíritu que vino a la iglesia, a 120 personas en Jerusalén, para dar nacimiento a la iglesia cristiana. 120 personas llenas del Espíritu Santo. Y es allí donde se establece lo que es el cuerpo de Jesucristo. Y allí mismo dice en Efesios, es una extensión de la plenitud de Dios. Vamos a leer allí Efesios 1 del 19 al 23. Del 19 al 23. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual allí. Es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas debajo de sus pies. Debajo de sus pies y le dio por cabeza a la iglesia. Lo dio por cabeza a la iglesia sobre todas las cosas. Cristo, la cabeza de la iglesia. Sí. La iglesia viene siendo el cuerpo. Sí. Si todo está bajo los pies de Cristo, quiere decir que está bajo los pies de la iglesia también. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es. ¿Puede seguir entonces? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel. Habla de Cristo. Sí. Es la plenitud de Cristo que todo lo llena, desde el cielo hasta la tierra. Por eso es la extensión del cielo a la tierra, la iglesia. Solamente la iglesia es la que puede bendecir este planeta Tierra. Cuando ya la iglesia no esté en la tierra, vendrá todo el poder del diablo para manifestarse en 7 años de gran tribulación. Es la profecía que están en Dios Apocalipsis. Puso bajo los pies de Cristo todo, dice, todo. Pero nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo y estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales, pues también está debajo de nuestros pies. ¡Qué gran bendición! Busquemos otro texto complementario, Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 20. Está hablando del poder de Jesucristo. En Cristo fue creado todo. Todo fue creado en Jesucristo, de lo que está en el cielo y en la tierra. Y debemos entender que cuando Cristo dio nacimiento a la iglesia, le dio el poder de su vida resucitada. El poder y la autoridad. Vamos a leer Colosenses 1 del 16 al 20. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso la iglesia es la congregación de los santos o de los cristianos en la tierra, para estar hablando de las grandes obras que Jesucristo hizo en la tierra. Todo cristiano habla de Jesucristo, de las virtudes de Jesucristo, desde su nacimiento, su vida terrenal, todo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hablamos de la derrota del diablo. Cristo resucitó para dar nacimiento a la iglesia y somos los voceros de Cristo. Todo cristiano en la tierra es un vocero de Cristo, es un profeta del cielo, porque un profeta es un vocero. Dios pone la voz de Dios en el corazón de el profeta, y la iglesia es la voz profética aquí en la tierra. La Biblia dice que todos los secretos pertenecen a Dios y Dios lo revela a través de los profetas. Leamos Amós capítulo 3 versículo 7, allí habla ya de la revelación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo que fue profetizado y fue revelado por Dios mismo. Quien reveló lo que sería la iglesia fue Jesucristo. Así que empezamos conociendo cómo Dios revela todo lo que está en el cielo. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Primera de Pedro 1:21, allí el apóstol Pedro, en esta hermosa carta que escribió el apóstol, él está hablando de cómo fue registrada las escrituras, la Santa Biblia. Todos los profetas del Antiguo Testamento y también los que ya empezaban en el Nuevo Testamento fueron hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar palabra del cielo. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es segunda de Pedro. Sí. Todos los profetas hablaron por la inspiración dada por el Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios a través del Espíritu Santo habla a los hombres en la tierra. En Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 17, encontramos cómo el apóstol Pedro fue quien dio el primer mensaje de evangelización, el primer mensaje evangelístico, el día que nació la iglesia cristiana. Fue el día del derramamiento del Espíritu Santo. Los cielos se abrieron y sobre 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así nace la iglesia. Todo esto está en Hechos capítulo 2. Pero aquí el apóstol Pedro tuvo que dar conocimiento de todo lo que estaba sucediendo, porque las personas que estaban viendo lo que estaba ocurriendo en el aposento alto en Jerusalén creyeron que estaban borrachas esas personas. 120 personas le señalaban como personas embriagadas, ebrias. Entonces Pedro dijo: yo quiero aclararles algo. Estas personas no están borrachas, son las 9 de la mañana. ¿Cómo van a estar borrachas a las 9 de la mañana? Lo que ha sucedido es el cumplimiento de la profecía.
Y es allí donde Pedro, el apóstol, empieza a hablar de la profecía dada por el profeta Joel. El profeta Joel, que habla del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Joel, un profeta del Antiguo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó lo que iba a suceder en el nacimiento de la iglesia cristiana, y es una palabra profética válida para el tiempo de toda la iglesia. Estamos a punto de terminar el trabajo de la iglesia y como nunca se está hablando de un gran derramamiento del Espíritu Santo en este siglo XXI. Por eso estamos en una expectativa de lo que Dios hará, así como estuvieron en expectativa cuando nació la iglesia, estos 120 cristianos. Ahora nosotros estamos en esa expectativa por lo que Dios hará antes del rapto de la iglesia. Así que aquí tenemos a Pedro predicando y explicando lo que había sucedido. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 17. De 2, 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí tenemos el cumplimiento de la profecía establecida por el profeta Joel. Se cumplía en el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana. Todo esto está registrado en la profecía y todo tiene un cumplimiento. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo habló del trabajo que haría la iglesia, y todo también vino por revelación. La palabra iglesia la mencionó por primera vez el Señor Jesucristo, porque iba a ser su iglesia, iba a ser su propio cuerpo. Así que Jesucristo, quien es considerado la cabeza de todo, fue quien anunció de su propio cuerpo. Vino la revelación del cielo a la tierra. Vamos a ver cómo fue esta revelación. Dice la Escritura en Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí tenemos el lugar de la profecía o el lugar del cumplimiento de la profecía con respecto a la iglesia. Es el lugar de la revelación, donde Dios escogió en la tierra revelar lo que es la iglesia, lo que hoy entendemos como iglesia. Esto es importante. Número 1, un lugar identificado como Cesarea de Filipo. Número 2, este lugar estaba al pie del monte Hermón. El monte Hermón fue donde cayeron los ángeles del cielo y se estableció allí toda una generación de maldición por el pecado. Fue cuando la palabra nos dice que los hijos de los hombres tuvieron sexo o tuvieron relación con las hijas de los hombres, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Estás hablando de los ángeles. Estamos hablando de los gigantes que se empezaron a establecer. Era zona de gigantes. Por eso toda esta región vinieron de esa relación de los Cananea, de los ángeles con las mujeres de la tierra. Sí, la región de Canaán era una región plagada de gigantes.
Así que cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, sabían que tenían que confrontar gigantes. Bueno, eran los dominios también de Og de Basán. ¿Sí? El monte Hermón antes se le conocía como la región de Basán, y allí estaba Og, que era un gigante de unos más de 4 metros de altura. Sí, porque su cama era de hierro de 4 metros y medio. Y así que de 2 metros de ancho. Tal vez tuviese como 4 metros mínimo de estatura. Sí. Un gigante de 4 metros. Así que todo eso está registrado en la Biblia. Por eso ese lugar, Cesarea de Filipos, no era cualquier lugar. Era el lugar donde Dios iba a revelar lo que iba a hacer la iglesia en la tierra. Era un lugar donde hubo pecado de por medio, era un lugar bajo tinieblas, era un lugar de contaminación por el pecado, de sexo entre seres espirituales y seres humanos. Así que era un lugar totalmente contaminado por el diablo. Y dice aquí que también ese lugar era el nacimiento del río Jordán. El río Jordán nace precisamente donde está el monte Hermón. Era un territorio, por lo tanto, plagado de demonios. Sí, ahí en la imagen, ¿no? Podemos ver dónde está la cueva, allá al fondo. Ahí es donde supuestamente nacía el río Jordán y desbordaba, ¿no? Desde allí. Y es donde también hacían los sacrificios, ¿no? De los niños. Lo aventaban por esa garganta o esa cueva. Porque era un santuario idolátrico donde hacían sacrificios a los dioses paganos. Y tenemos allí se concentraba todo el paganismo del Imperio Romano en esa región, la región de Decápolis, la región de Gadara, la región de Galilea de los gentiles. Llevaban a ofrendar al Dios de la naturaleza a ese lugar y hacían sacrificios hasta de niños. Y bueno, en la parte derecha, ahí donde está la montaña, habían unos nichos. Sí, ahí estamos viendo una abertura en la montaña. Esa abertura era un nicho. Sí, ahí se ponían a los ídolos. Los ídolos, muchos ídolos ponían en la parte de la montaña, en la subida a la montaña. Por eso era un lugar de idolatría. Y la Biblia dice en Corintios que detrás de cada ídolo están los demonios. Por lo tanto, este lugar, Cesarea de Filipos, era un lugar de idolatría y era un lugar contaminado de demonios. Pero ahí fue allí donde Jesucristo llevó a sus apóstoles para hacerle una pregunta. Sí, es allí donde Jesús dijo: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Quiere decir que Dios iba a poner la iglesia tal como dice también Efesios, ¿no? Sobre todo principado, potestad, sí, gobernador y sobre todo a huesa de maldad. Está en Colosenses. Sí. Entonces, Jesucristo está sobre todo ello y puso a la iglesia sobre todo ello también. Y bueno, hablando ahora sí bonito, ¿no? De este pasaje o de esa imagen, ¿no? Porque la roca siempre representa a Jesucristo. Dios habita en las montañas. Y tenemos también el río que nos habla del agua, nos habla de la vida, ¿no? El Espíritu Santo, como dice Génesis 1, se movía a través de las aguas. Y bueno, toda la tierra y el cuerpo humano están formados más del 60% de agua, lo cual quiere decir que, y bueno, también lo dice Habacuc, ¿no? Que la gloria de Dios está así como las aguas llenan la tierra. Entonces, cuando hablamos del agua, hablamos de la vida, y Jesucristo dijo, o le dijo a la mujer samaritana: yo soy el agua de vida eterna. Y si tú crees, bueno, vas a poder tener esta agua que es la agua de salvación. O Apocalipsis, ¿no? Dice: todo el que beba de esta agua es gratis. Entonces, tenemos es un agua de vida eterna. Y también, bueno, Juan nos habla también de que son los ríos de salvación, ¿no? Los ríos donde está el gozo del Señor Jesucristo, que está en nosotros. Sí, por eso hay mucho simbolismo profético en esa región de Cesarea de Filipos. Es una región que debemos ir considerando a la luz de la palabra de Dios
guiados por el Espíritu Santo, Y porque hay ese- mucha revelación. Y ese era el principio, ¿no? O sea, Jesús llevó a los discípulos a un lugar contaminado donde no había luz. Y por eso era muy difícil cuando Jesús les preguntó a ellos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿O quién soy yo? Entonces eran preguntas muy difíciles de contestar porque estaban, por el medio donde estaban, era muy perturbador, muy confuso. Es lo que vemos. Primeramente la Biblia dice que Eva fue perturbada en su mente, en sus sentidos, por la presencia y la palabra del diablo. Donde hay demonios, hay perturbación en la mente. Las personas dicen, siento una pesadez mental, una neblina mental, mis pensamientos, o no puedo ordenar bien mis ideas. En Job dice, no puedo ordenar mis ideas a causa de las tinieblas. O sea, donde hay demonios, donde hay un ambiente de demonios, donde hay muchos demonios, habrá perturbación en los pensamientos de las personas. Por eso, Así que esta pregunta fue una pregunta pues muy importante que hizo Jesucristo, y los hombres en su naturaleza humana no la podían responder porque Sí. estaban perturbados. por eso solamente el Espíritu Santo fue el que dio la revelación, en Eso este fue caso lo a que Pedro. enseña entonces las Escrituras. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 17. Jesucristo los llevó a esa zona infectada de demonios, y allí, en medio de esa zona, hizo la pregunta. 15 al 17. Bueno, ya unos habían dicho cuando Jesús les preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Unos dijeron ese Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías Bueno, o lee alguno de desde los allí, profetas. porque fue cuando Jesús preguntó. Entonces viene la pregunta y les dijo en el versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación. O sea, los hombres decían, cuando Jesucristo preguntó, ¿quién dicen que yo soy? ¿Qué dice la gente de mí? Pero ustedes, ¿qué dicen? Era Jesús de Nazaret caminando allí. Entonces Jesús de Nazaret hace la pregunta, A sus discípulos. ¿qué dice la gente acerca de mí? Entonces dijeron los apóstoles, bueno, la gente está diciendo que tú eres un profeta, que tú eres Juan el Bautista, o eres Elías, o eres Jeremías, o algún otro profeta, pero no lo pueden identificar como Dios. No lo pueden identificar como Emmanuel, Dios con nosotros. No lo pueden identificar como el enviado de Dios, como el Mesías o el Cristo. Todo lo que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento, que vendría el Cristo o el Mesías, se estaba cumpliendo en la persona de Jesús de Nazaret. Y Jesús hace la pregunta precisamente en una zona rodeado de demonios. Entonces, De los perturbación, demonios digamos. tenían que escuchar, Sí, porque eso es sí, importante. así es. Los demonios tienen que escuchar acerca de Jesucristo, porque los demonios se echan en el nombre de Jesús. Así que Jesucristo está estableciendo su señorío allí, está estableciendo su autoridad. Entonces le pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes, discípulos? mis discípulos, quién dicen que yo soy? Y es allí donde Pedro está declarando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces él le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí tenemos las dos revelaciones del cielo. La revelación que da Dios el Padre al apóstol Pedro por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro que Jesús de Nazaret es el Cristo, el enviado de Dios. Y sobre esa es el revelación, Mesías.
Entonces, sobre esas revelaciones que el dice, Señor le dice, eres sobre esta bienaventurado. roca, sobre esta roca. Pero primero es la revelación que Dios Sí. el Padre está dando a los hombres. Es lo que leímos. Los secretos le pertenecen a Dios y las cosas reveladas a los hijos de los hombres. A los profetas Dios le revela sus secretos. Aquí Dios le revelaba a Pedro como profeta, como voz profética, que Jesús de Nazaret era el Mesías, era el Cristo. Primera revelación, la revelación del Padre, que Jesús es el Cristo manifestado en carne. Número 2, ahora Jesús da la revelación de lo que declaró Pedro. ¿Cuál es la declaración que vino del cielo? Que Cristo, Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. El y Mesías. Jesús dijo, sobre esta roca, sobre esta declaración, voy a edificar mi iglesia. Sí. Es allí donde Jesús revela lo que es la iglesia. La iglesia O sea, la es roca una era Cristo. edificación. o es Cristo. Es una edificación espiritual, es un edificio espiritual. Nada tiene que ver con los edificios físicos. Es una edificación que hace el Espíritu Santo. Por eso todos los días debemos escudriñar de la Biblia para ir edificando nuestra fe. Nuestra fe, la fe del cristiano, debe ser edificada cada día. Debemos crecer de un nivel de fe a otro nivel de fe, a otro nivel de fe. Para eso son las pruebas, para ir creciendo de fe de un nivel a otro nivel. Es un edificio de edificación espiritual. Jesucristo dijo, sobre esta roca, sobre Cristo mismo, La voy a revelación de edificar Cristo. mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la ciudad donde van los muertos, no van a prevalecer. O sea que la iglesia va a rescatar a muchos pecadores que caminan en vida muertos. La Biblia dice en Efesios que hemos sido salvados porque antes caminábamos en muerte por nuestros delitos y pecados. Entonces fuimos rescatados de la muerte eterna. Es por eso que debemos oír el evangelio de salvación. La iglesia es la única que puede rescatar a las personas en vida para que no vayan a la muerte eterna. Jesucristo dijo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas que conducen a la eternidad de la separación de Dios, no van a poder prevalecer ante la presencia de la iglesia, ante el trabajo de la iglesia. Por eso dice Proverbios, vamos a leer lo que dice Proverbios en Proverbios 24, allí dice que debemos detener a todos aquellos que van camino a la muerte. 24 del 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Es lo que Jesucristo está definiendo cuando revela lo que es la iglesia. Bueno, ahí las dice, puertas del infierno no van a prevalecer. Ahí dice también de que algo que Jesús iba a hacer cuando Él iba a morir por nosotros es arrebatar las llaves de la vida y de la muerte a Satanás en el Hades para después dárselo a la iglesia. Y por eso la iglesia tiene la gran comisión, y la gran comisión empieza: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto yo les autorizo que hagan discípulos a las naciones. A ti te daré las llaves, dice. Sí, las llaves Del reino de los cielos. que es allí donde está el poder y La la delegación de autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será Cristo atado en los venció al cielos. diablo. Y bueno, Cristo tiene el poder y le da el poder a la iglesia, las llaves. las llaves. Y quiero terminar hablando de lo que hizo Jesús después de ir a Cesarea de Filipos, y es de que va a lo más alto del monte, donde viene la gran transfiguración, que fue también en el Monte Hermón. Tenemos, por ejemplo, allí en el 17:1 de Mateo,
Ahí dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y bueno, se le aparecieron tanto Moisés y Elías. El punto aquí es que Jesús fue al pico más alto del Monte Hermón. Empezó con Cesarea de Filipos, pero terminó en el Monte Hermón, en la mera cumbre, porque allí es donde se revelaron 200 ángeles en el tiempo de Enoc, es lo que se cree, es lo que está escrito en el libro apócrifo de Enoc. Entonces Jesús vino para tomar la posesión, donde hicieron ese pacto de perdición aquellos ángeles para después para restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. Se entiende que cuando Dios lanzó del cielo a el ángel lucero y trajo el diablo la tercera parte de los ángeles, tomó ese territorio, el Monte Hermón, y a partir de allí se extendió el territorio del diablo, el reino de la muerte. Sí, por ello era estratégico que Jesús tomase ese monte, sí, y allí se le aparecieron tanto Moisés como Elías, que se cree que van a ser los 2 testigos en el Apocalipsis. Y bueno, fueron los mensajeros del cielo para decirle al Señor Jesucristo, ya era su tiempo, sí, de ir a Jerusalén, exacto, a la cruz del Calvario, sí, y allí destruir por fin, por exacto, todo, sí, al diablo. Y entonces le vinieron a decir eso del cielo. Le vinieron a señalar el tiempo específico de Dios. Pero eso fue después que Jesucristo reveló el concepto de iglesia. Sí, era el tiempo de Cesarea de Filipos, sube, dice la Biblia, que a partir de ese momento, cuando Jesús revela lo que es la iglesia, Él dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén a padecer, moriré, pero al tercer día resucitaré. Sí, era el tiempo del otoño, por eso el apóstol Pedro está diciendo, vamos a hacer enramadas para ti, para Moisés y Elías, refiriéndose a la fiesta de tabernáculos. Pero ese fue el último otoño, porque quiere decir que ya en la primavera es donde Jesucristo iba a morir por nosotros. Por eso vamos a decir que ya Jesús estaba llegando a su conclusión de su ministerio, y en unos meses más iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y fue directo desde el Monte Hermón al Monte Gólgota para morir por nosotros. Por eso tenemos que ir al conocimiento de lo que dicen las Escrituras con respecto a la iglesia. La iglesia está a punto de terminar la tarea. La iglesia no es una organización humana, es el gran poder de Dios aquí en la tierra para enfrentar la mentira del enemigo. Se predica el evangelio en todas las ciudades y conocerán todos a Jesucristo, y entonces vendrá el fin. Se predicará el evangelio, dice Mateo 24, 14, y entonces vendrá el fin. Pues gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Gracias.